Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Estamos en este momento dando inicio a nuestra sesión número 13 del curso Introductorio al Capital. Esta lleva por título Desdoblamiento de la ganancia en interés y ganancia del empresario. Estaremos de nuevo con el profesor Alberto Maldonado y recordarles que como todos los martes, pues estamos en la disposición de escucha, diálogo y cuestionamiento de lo que aquí se diga. Entonces tendremos la sesión de las 2 horas hasta las 8 de la noche y en el último tramo de este ejercicio, pues tendremos la posibilidad de abrir la participación para, como siempre, pues tener el intercambio entre pues ustedes y el profesor Alberto Maldonado. Entonces, Alberto, no siendo más, creo que podemos arrancar de manera inmediata. Gracias, Sergio, muy amable. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Antes de entrar en materia, quería recordar una pregunta y comentario que hizo un compañero la sesión pasada sobre el papel, la naturaleza de estos trabajadores por cuenta propia que, por ejemplo, en el comercio, sea el comercio a pequeña escala, la tienda de barrio, comercio ambulante, estacionario en la calle, están articulados al capital en la medida en que venden productos, comercializan productos de grandes compañías capitalistas. Y me pareció muy pertinente el comentario y la observación. Estuve mirando sobre eso en el material. Es un tema en el cual hay muchas posiciones. Se habla de la economía informal. El DANE en las estadísticas laborales habla también de trabajadores por cuenta propia. Se habla de la economía popular. Y con mucha frecuencia estas categorías tienden más a separar que a buscar la articulación. Siguiendo muchos de los planteamientos de Marx, lo que llega a concluir es que en buena medida están plenamente articulados al ciclo del capital y que en muchos casos, muchos de estos trabajadores por cuenta propia o de la economía popular, los pequeños productores del campo, los campesinos, estos comerciantes, vendedores callejeros, son una especie de trabajadores al servicio del capital. No tienen la formalidad del trabajo asalariado, pero en la práctica cumplen una labor para el capital. Y el capital les extrae un excedente, se los trae de una forma distinta, pero en el fondo realizan un ejercicio muy similar al que se realiza con la explotación de los asalariados. Es decir, son trabajadores que están realmente mucho más articulados y unidos que separados, como tienden a establecer algunas de estas categorías. Para hoy tenemos en esta sesión una aproximación, una introducción al tema del capital a interés. Marx tiene en el tomo 3 dos secciones bastante largas, bastante grandes, sobre el tema del capital a interés, el tema del dinero, que le preocupó y le interesó muchísimo en su investigación, y es una de las partes en las cuales pues, no terminó. Muchos de los capítulos que están en estas secciones, la sección quinta tiene 21 capítulos, creo que es la sección con más capítulos, lo cual demuestra pues, el interés que tenía Marx en analizar estos temas del dinero, de la moneda, del capital a interés, del crédito. Muchos de estos capítulos se quedaron apenas en notas, en borradores, en observaciones de Marx sobre lo que leía de otros autores. Pero como siempre, aún así, existe un desarrollo grande, un desarrollo teórico bastante avanzado, con toda la insuficiencia que uno pueda señalar a la forma de la exposición, y aborda aquí Marx una de las categorías más importantes que ha planteado ya antes y que la ha venido dejando para abordarlo en este capítulo, en estas secciones, perdón, y es el de cómo es posible que el dinero per se genere dinero. En el capítulo cuarto
tomo 1 ya lo había planteado. La fórmula general del capital tiene la que Marx considera es la más apropiada desde el punto de vista del comercio. Dinero, mercancía, dinero incrementado. Pero por lo menos aquí existe la figura de que se compra una mercancía. Más lo que mostró a lo largo del tomo 1 y precisó en el tomo 2, es que lo que hay en esa compra de mercancía es la compra de la mercancía o fuerza de trabajo, más los medios de producción, y que es en el proceso de producción donde se genera o se crea el trabajo excedente, el producto excedente, el valor excedente, es decir, el plusvalor. Pero que, evidentemente, en la superficie de la sociedad capitalista se observa que se puede obtener también ganancia simplemente con el comercio sin producir, que fue el tema que abordamos en la sesión pasada, pero también se puede obtener ganancia sin producir y sin comercializar, simplemente prestando dinero a la empresa. Y este es un tema que evidentemente es muy importante en la investigación de Marx en el análisis, porque acuérdense que el gran debate de Marx con las otras escuelas, tanto con los clásicos, pero especialmente con la economía vulgar, consiste en tratar de mostrar que el plusvalor que existe en la sociedad capitalista, que es una sociedad de explotación, que tiene una forma de explotación muy particular, procede del trabajo y procede de unas determinadas relaciones sociales del trabajo, tanto en términos de la manera en cómo se estructura la producción general, es decir, por parte de productores privados independientes, como en términos de la división en dos grandes clases, los capitalistas y los trabajadores asalariados. Y las otras escuelas, todo su intento es por tratar de ocultar esto, o por no verlo, por decirlo de una manera más suave, por quedarse en la superficie, quedarse en las categorías que observamos inmediatamente, es decir, que hay una ganancia que surge en el comercio, hay una ganancia que surge en las empresas productivas y que entonces eso conduce a la idea de que el capital es per se productivo. Entonces, vamos a abordar algunos elementos de esta sección quinta del capital, que como les dije es muy larga, no está suficientemente desarrollada en algunos capítulos, pero en el cual encuentra uno de los fundamentos del análisis de lo que más quiere esencialmente exponer y mostrar en esta secuencia que hemos venido haciendo a lo largo del tomo 3. Una recapitulación inicial que hace Marx al comenzar esta sección. Inicialmente, si ustedes recuerdan, Marx hablaba de la ganancia media, es decir, esa ganancia a la cual aspira todo capital que participa en la producción, aspira a obtener una ganancia igual en proporción al capital que invierte. Por eso es una tasa de ganancia media. Si esto no se da, pues los capitales van a tratar de irse de aquellas ramas de producción, de aquellos sectores productivos y también de aquellos sectores no productivos, pero necesarios para la producción, como por ejemplo la comercialización, van a tratar de irse hacia ramas de producción donde puedan obtener la ganancia media. Siempre el capital está buscando obtener la mayor ganancia posible y su referencia es esta noción de una ganancia promedio, es decir, que todo capital como mínimo aspira a obtener esa ganancia. En la exposición Marx inicialmente la planteó como si no existiera el capital comercial, pero ya en la sección anterior, que fue lo que vimos en la sesión pasada, el capital comercial hace parte también del proceso general de producción. No hace parte del proceso inmediato o directo de producción, sino que hace parte del proceso general de producción. Y en tal virtud, dado que el capitalista comercial invierte un dinero adicional para realizar las actividades de comercialización, sea de mercancías o sea de dinero, de la fase de manejo del dinero, pues adquiere inmediatamente el derecho a que su capital obtenga también una rentabilidad media. Si el capital comercial no existiera, el capitalista tendría que desarrollar, el capitalista productivo, el capitalista productor de mesas tendría que desarrollar unas actividades y unas acciones para poder llegar con el producto hasta el consumidor final
lo cual implica que tendría que gastar un capital adicional. Ese capital adicional pues hace parte de su inversión inicial y el plusvalor que obtiene se divide por ese capital total y por tanto hace parte el capital destinado a la circulación, al comercio, al manejo del dinero, hace parte del capital sobre el cual se calcula la rentabilidad. Entonces los capitales aspiran a eso. Fíjense además que Marx trabaja con una noción como de promedio, a veces habla de una media de ideal, de lo típico. Claro, en la competencia capitalista, pues hay capitales que en un determinado momento no consiguen la ganancia media, hay unos capitales que consiguen más, siempre eso está fluctuando, pero la noción de el monto, la magnitud reguladora alrededor de la cual gira la competencia entre los capitales es esta noción de la ganancia media. Entonces, Marx amplió en la sección anterior esa noción para llegar del capital industrial o productivo al capital comercial también. Y ya apareció allí un capital que se destina a ciertas actividades como las cobranzas, como los pagos, como el manejo de los depósitos, las cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Es decir, los bancos cumplen una labor de manejo del dinero, de administrar el dinero, los bancos y otras instituciones financieras similares para el conjunto de la clase de los capitalistas industriales y comerciales. Entonces, ya apareció un primer nivel, es decir, los bancos, si invierten un capital, un capitalista banquero, invierte un capital en un banco con la expectativa de obtener una tasa de ganancia y parte de sus ingresos provienen de esas comisiones que cobra por la administración de unos dineros. Y esto pues, se replica en otras actividades del sector financiero. Pero todavía no habíamos hablado de otra actividad muy importante, la más importante, y es que además administran el crédito, prestan dinero en interés. Entonces, Marx va a comenzar, como siempre, empieza desmenuzando el tema, lo va haciendo un poco más complejo, para más complejo es aproximarse a lo más concreto. Y parte de que el dinero pues el dinero tiene un valor de uso, el dinero es útil en la sociedad capitalista, tiene esas funciones, acuérdense de medida del valor, de medio de circulación, de medida o de instrumento de reserva, de dinero mundial, etcétera, etcétera. Pero también el dinero tiene un valor de uso como capital. El dinero en la sociedad capitalista se valoriza. El dinero produce ganancia. El dinero le permite a los capitalistas extraerle a los trabajadores un excedente, una ganancia, un plusvalor. Es decir, el dinero es una condición de la producción capitalista. Toda producción capitalista comienza con una inversión de dinero, entonces tener una magnitud de dinero es tener potencialmente la capacidad de extraer una ganancia. Y entonces el dinero adquiere en esta sociedad otro valor de uso, un valor de uso como capital. Aquí las nociones empiezan a ser un poquito más, nos está llevando las nociones de la mercancía, ¿no? Valor de uso, valor. Y está diciendo, bueno, el dinero como capital tiene un valor de uso. ¿Cuál es su valor de uso? Que produce una ganancia. Al convertirse en capital, produce una ganancia. Entonces, en este sentido, el dinero como capital que se presta con la intención de obtener una ganancia, se transforma en una mercancía muy especial, en una mercancía distinta. Y aquí aparece una noción pues muy interesante. Si ustedes recuerdan, también Marx nos había contado la mercancía fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se vuelve mercancía en la sociedad capitalista, pero es una mercancía muy especial, porque a diferencia de las otras mercancías, no es una mercancía que se produce en una fábrica, en una empresa, pero es una mercancía, tiene un valor de uso y un valor de cambio. Entonces aquí comienza diciendo, al observar lo que ocurre en la sociedad capitalista con el dinero, al transformarse el dinero en capital, el dinero se convierte también en una mercancía, el dinero como capital se vuelve una mercancía, tiene un valor de uso y tiene un valor de cambio. Y entonces, si alguien tiene una cantidad de dinero,
Cualquiera de ustedes tiene un capital, tiene 1 millón, 10 millones, 100 millones, potencialmente puede convertir esa magnitud de dinero en una ganancia y poder aspirar a obtener la ganancia media. Es decir, yo tengo 100 millones de pesos y yo podría decir, bueno, voy a invertirlos en una actividad en la cual voy a contratar unos trabajadores, comprar unos medios de producción y voy a producir X mercancía con el objetivo de obtener una ganancia. ¿Qué es la lógica? Pues que se hace en todo proyecto de inversión grande o muy pequeño, de estimar, con base en un análisis de unas condiciones del mercado, la posibilidad de obtener una ganancia a partir de la inversión de un dinero. Pero puede ocurrir que yo no quiera hacer la inversión directamente, sino que decida que le transfiero, le doy ese dinero a otra persona. Yo no quiero involucrarme en la actividad productiva o la actividad comercial, no tengo el conocimiento, no tengo el deseo, la voluntad, pero tengo el dinero. Por ahora no estamos entrando en el detalle de por qué tengo el dinero. Tengo el dinero. El tomo 1, el capitalista cogía ese dinero y se iba inmediatamente a su fábrica, contrataba fuerza de trabajo, contrataba medios de producción y se llevaba al obrero a su fábrica y más nos contó cómo era todo el proceso de producción. Aquí este propietario de dinero, este capitalista en dinero, decide prestárselo a otra persona que obviamente le interesa en la medida en que quiera obtener ganancia. Entonces es endeudarse con la perspectiva de obtener ganancia. Es un tipo de relación particular. Veremos que hay otras, asociadas al dinero y asociadas al interés. Y entonces, esta otra persona va, invierte su dinero, su negocio, y con lo que gana, con la ganancia que obtiene, que supongamos que obtiene la tasa de ganancia media es el 12%, obtiene el 12% sobre 100 millones, se ganó 12 millones de pesos en un año, y entonces me va a pagar a mí una parte, que es lo que se denomina el interés. Es una parte de la ganancia de un capitalista activo. Es el capitalista que invierte, que coordina directamente o por medio de trabajadores, y ya la escala es muy grande, coordina un proceso de producción o un proceso de comercialización, o los dos en conjunto, y ese capitalista activo le paga al otro, me paga a mí, un interés de esos 12 millones, me paga lo que hayamos pactado, me paga 2 millones o 3 millones, y él obtuvo una ganancia por el resto del dinero. Entonces hay un capitalista activo, industrial o productivo de mercancías, bienes y servicios, de mesas, de ropa, de cursos de odontología en una universidad. Y ese capitalista activo, al terminar su ejercicio anual, obtuvo una ganancia y me paga a mí un interés, algo que acordamos. Esa es pues la figura simple de una relación. Hay otra que más va a mencionar más adelante, en la cual no se va a detener, pero que la va a mencionar. Y entonces aparece aquí, acuérdense que Marx todo el tiempo está trabajando unas pequeñas formulitas para tratar de sintetizar los ciclos del capital o la estructura, las relaciones del capital. Entonces ahora el movimiento del capital a interés tiene una característica particular, es dinero que se entrega a otra persona, o sea, la misma cantidad de dinero, y ese otro fulano es el que compra mercancías. Aquí estamos asumiendo que las compra para hacer algún proceso de producción o de comercialización, y obtiene un dinero incrementado, es decir, obtiene una ganancia, ¿sí? Y a su vez, finalmente le da un valor incrementado al que le prestó el dinero. Es decir, se duplica el punto inicial y el punto final. Entonces, yo tengo 100 millones, se los presto a otro. Entonces le doy 100 millones a otro. Y ese otro al final saca 120 millones, y de esos 120 millones él se queda, o sea, sacó, aquí estoy asumiendo 20%, sacó 20 millones, se queda con 10, supongamos la mitad, y me da 10 a mí. Entonces, el ciclo de capital a interés tiene este elemento adicional, uno al comienzo, uno al final.
En el primer cambio es una transferencia, una cesión, yo le doy a usted 100 millones. Claro, hay que ver exactamente las formas, es un préstamo, eso tiene unos elementos jurídicos, la manera en cómo se presta y si yo le pido una garantía, etcétera, etcétera. Pero por ahora más no entra en todo ese detalle, simplemente lo menciona, pero es una transferencia o cesión. Yo tengo 100 millones, le entrego a usted 100 millones y usted se compromete a pagarme un interés. Y además se compromete a devolverme esos 100 millones en un tiempo X. Que es lo básico de cualquier crédito. Creo que todos los que estamos aquí alguna vez en la vida, ojalá alguno no le haya tocado, pues ha tenido que endeudarse, solo que muy posiblemente muchos de los que estamos aquí nos hemos endeudado es para comprar algún bien de consumo, un carro o la vivienda u otro objeto, o para pues, solventar una necesidad urgente, pues comprar mercado o una urgencia médica, etcétera, etcétera, no lo hemos usado para producir. Aquí Marx está concentrándose en el uso del dinero para producir o comercializar, es decir, el uso desde la perspectiva de la producción capitalista, pero no olvida, por supuesto, que hay otros usos. Y entonces, al final del proceso, también hay un doble movimiento, el dinero en el ciclo refluye al productor o comercializador y ese a su vez le paga los intereses a quien se los prestó. Y Marx dice, es en este movimiento que ocurre en la sociedad capitalista en el cual el dinero se convierte en mercancía. En sentido estricto, no es no hay una relación aquí de venta en esta mercancía muy particular, que es la mercancía dinero como capital, sino es un préstamo. Es un préstamo, se presta con el objeto de que me lo devuelvan incrementado. Es decir, mi lógica es que ese dinero produzca más dinero. Lo que está por detrás de la relación es que yo entrego el capital, el dinero, como capital potencial, ¿sí? En la medida en que puede crear ese excedente, en que puede crear un plusvalor, en la medida en que tiene la capacidad de crear ese plusvalor. Y el que se endeuda, desde esta lógica, pues se endeuda pensando precisamente en esa posibilidad. Entonces, en la relación, cuando yo entrego el dinero, no estoy vendiendo porque yo no estoy recibiendo a cambio un equivalente. Cuando yo vendo otra cosa, yo dejo una mesa, lo vendo por dinero y compro con eso alimentos, yo tengo un valor determinado primero en mesas, luego en dinero y luego aquí no, aquí simplemente se está cediendo. Estoy traspasándole a la otra persona la misma magnitud de dinero y lo que estoy recibiendo a cambio es un documento, un pagaré, un título, una nota que dice, Alberto Maldonado me prestó 100 millones de pesos, ¿sí? Me los prestó por un año, al cabo del año se los tengo que devolver y además le tengo que pagar unos intereses que pueden ser acumulados al final del año o puede que esos intereses se los vaya pagando mensualmente. Entonces, Marx va a entrar en detalle a mirar esta relación, en qué consiste, va a profundizar en algunos de estos elementos, para luego entrar a mirar con mayor profundidad pues todas las implicaciones que tiene dentro de la producción capitalista. Entonces, el pago del interés es una parte, ya lo habíamos dicho, que toma el capitalista activo, productivo o comercializador, que toma de su ganancia, que asumimos por ahora que es la ganancia media, y le entrega una parte a quien le prestó. El capital, entonces, en este proceso se convierte en mercancía. La venta, que es un préstamo de esta mercancía, ¿sí? La venta de esta mercancía, un préstamo, y el precio es una participación en la ganancia. El capitalista que da el dinero, yo entrego el dinero, pero no recibo un equivalente. Entonces, este primer capitalista no hace parte del proceso cíclico del capital, el proceso real del capital. No hay ningún acto de transformación de mercancías, de compra y de venta, pero está unido a ese proceso.
es una transacción jurídica. En la transacción jurídica sirve para iniciar el proceso real de producción. Alguien puede que no tenga dinero para producir, pero tiene un conocimiento, tiene unas habilidades, de pronto tiene una experiencia acumulada, saben cómo es la actividad productiva comercializadora y simplemente necesita el dinero y mediante una transacción jurídica se inicia el proceso y además se establecen las condiciones para su finalización. Y entonces parecería como que todo este ciclo o el proceso, el punto de donde arranca el capital y el punto de retorno, como si fueran movimientos arbitrarios realizados por medio de transacciones jurídicas antes y después del movimiento real. Y aquí subrayo esta idea de los movimientos arbitrarios, al cual Marx le da mucha importancia. Parecería que el ciclo del capital e interés es algo arbitrario, que depende simplemente de la transacción jurídica. Y así le aparece inmediatamente a uno, porque finalmente lo que uno hace es eso. Voy a donde alguien que me presta el dinero, por ahora Marx todavía no está entrando en el detalle de quiénes son los sujetos, que en la sociedad capitalista fundamentalmente son las instituciones financieras, los bancos, aunque no exclusivamente. Y entonces yo voy y establezco un convenio jurídico, présteme un dinero en unas condiciones determinadas. Entonces, parecería que esto es algo que depende simplemente de la transacción jurídica. Claro, el mensaje de Marx es, si usted no tiene el proceso real, esa transacción jurídica no tiene ningún sentido. Pero eso va a generar unas ideas particulares en los agentes de la producción capitalista. Una central, que es que se pierde la conexión con el proceso real donde se genera la plusvalía. Porque parecería que el movimiento del dinero, yo presté el dinero, asumamos que le presté a una persona que me dio unas garantías, yo no tengo por qué conocer exactamente el negocio, no tengo que entrar en el detalle de cómo es que es el negocio de este señor, incluso puede que no me entere nunca ni siquiera de muchos aspectos de detalle de dónde funciona la actividad productiva, siempre y cuando me haya firmado el documento y me dé la garantía de que me va a pagar. Y entonces, parecería que, que no hay nada en medio, simplemente es una operación jurídica, yo presto a un tiempo y me devuelven. El movimiento intermedio se esfuma, es invisible. Dinero se transforma en dinero incrementado. Entonces, el reflujo del dinero, el reflujo, es decir, el retorno del dinero, yo no lo veo como resultado de una serie de fenómenos económicos, no lo veo directamente, sino de un convenio jurídico. En el proceso real, el capitalista activo, el capitalista productivo o comercializador activo, evidentemente su reflujo del dinero depende de su proceso activo de producción y de comercialización. Es decir, él pudo haber producido muy bien, con muy buena calidad, con una técnica buena, pero si no vende, no le vuelve el dinero. Entonces hay una realidad de un flujo de una actividad económica que es la que permite que efectivamente el capitalista obtenga su retorno. Pero para el capitalista de interés parecería, al que presta el dinero a interés, que esto solo depende del convenio. El proceso real se oculta, ¿sí? Más aún, yo le presté la plata a X persona y esa X persona le fue mal, su negocio no funcionó, eh, no logró vender como era, la competencia era muy fuerte, es decir, quebró, o no logró obtener todo el ingreso suficiente para cubrir todos sus gastos durante el periodo en el que le presté el dinero, pero yo le voy a decir, ese es su problema, usted me tiene que pagar a mí, aunque su dinero no haya producido como capital lo que debería haber producido, usted tiene un convenio conmigo y me tiene que pagar. Es decir, como que el convenio es el que garantiza el que se genere eso. O supongamos que no usó bien el dinero o que lo pidió para producir y después no produjo y se lo gastó en otras cosas. Bueno, no importa, me tiene que pagar. Se partimos en el crédito de una premisa y es que usted va a usar su dinero de manera tal que le va a permitir pagar. Si usted no lo logra, es problema suyo. Entonces, esto oculta. Lo que Marx está haciendo aquí énfasis es en que el proceso intermedio se
se pierde de vista. El proceso real se deja de lado, se pierde la conexión con el proceso real. Y además, en la sociedad capitalista, pues se observa, es frecuente, es otro fenómeno, Marx no lo examina en detalle, aunque hace algunas reflexiones muy interesantes sobre esto, y es que también se puede prestar dinero, no para producción capitalista, se puede prestar dinero, como ya les mencionaba, para, para el consumo. Entonces yo, por esto, y lo hacen los bancos, obviamente, lo hacen los bancos a través de las tarjetas de crédito, lo hacen los bancos a través de créditos de consumo, pero lo hace también todo el mercado informal o extrabancario, y es decir, yo puedo prestar dinero para otras actividades que no son productivas. El deudor me tiene que pagar, y tendrá que ver de dónde saca el dinero. Lo mismo que el capitalista activo, tiene que ver de dónde consigue el dinero, porque si no, pues yo voy a ejecutar las garantías, o le voy a poner una demanda, o me voy a quedar con propiedades de él, bueno, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa aquí con el de consumo. Entonces, esto hace que se generen unas ideas muy particulares sobre esa capacidad que tendría el dinero per se de generar más dinero. Hay que ver luego en detalle cómo es el fenómeno del crédito de consumo. Aquí estamos hablando como mirando solo el crédito productivo. Entonces, ¿qué es lo que se vende en el capital a interés? Repasa Marx. El valor de uso del dinero como capital es la cualidad de engendrar ganancia, una ganancia media. En todas las demás mercancías, cuando yo compro una mercancía, al consumirla, el valor de uso desaparece la sustancia, consumo, se va gastando, alguna desaparece muy rápidamente, como un alimento, otra demora un poco más, como la ropa, otra demora más, como un mueble o una vivienda, pero se van consumiendo, con el uso se van consumiendo, pero en la mercancía capital tiene la característica de que al consumirla, ¿sí? Al consumirla, ¿sí? Al consumir su valor de uso no solo se conserva, sino que debería incrementarse. Y se van generando, entonces, a partir de aquí, con esta mercancía particular, nociones. Ya vimos una primera, cómo se puede generar la noción de que el interés surge sin un proceso productivo real, pero también la noción de que hay precio de cosas que no tienen valor. Si le decimos al interés, lo consideramos el precio del capital, como se habla cotidianamente en la sociedad capitalista, pues para Marx es una forma irracional del precio, porque el precio es una expresión de valor, el precio es una expresión de un tiempo de trabajo. Y entonces aquí se toma precio solo desde una perspectiva muy abstracta, sin contenido. Pues sí, yo doy una suma de dinero por algo. Ya Marx nos había dicho en el tomo 1, capítulo 3, la forma precio es una forma flexible. La forma precio puede servir para ciertas transacciones de objetos o de cosas que no tienen valor porque no son producto de un trabajo. Entonces se va generando la noción de que el interés surge sin relación con un proceso productivo real, y además de que hay un precio, el interés es un precio. ¿Sí? Además dice, bueno, finalmente lo que es una parte de la ganancia cuando estamos hablando de el dinero prestado para su utilización como capital productivo. Y otro elemento que en este capítulo introductorio de esta sección Marx plantea, y es que en otras mercancías hay un juego de la oferta y la demanda que hace que los precios de las mercancías y también el precio de la fuerza de trabajo estén regulados por unas condiciones de producción, es decir, puede haber oscilaciones. De hecho, hay oscilaciones de los precios, pero hay un referente que es el valor, el tiempo de trabajo necesario para su producción. Hay una magnitud referente alrededor de la cual oscilan los precios. Pero en el caso de los intereses del capital, la situación es muy distinta. Es una pugna entre dos capitalistas, es una relación entre dos capitalistas, el capitalista dueño del capital dinero, el capitalista activo que necesita un capital dinero para producir. Entonces no hay unas leyes, no hay esta determinación como si existe en otras mercancías. Aquí sí hay una mayor arbitrariedad en la fijación de los intereses. Dice Marx textualmente, aquí la competencia no determina las desviaciones de la ley, pues no existe ley alguna que regule la división fuera la impuesta por la competencia
ya que como veremos más adelante, no rige ninguna cuota natural para el tipo de interés. Se trata de algo arbitrario que escapa a toda ley. En el capital a interés, todo parece desarrollarse exteriormente. Por eso esta categoría para Marx es tan interesante de dilucidar, porque es que parecería que aquí como que sí, no hay ley, no hay relación con un proceso productivo real, hay una noción de precio que es absurda, pero funciona. En concreto, se presta dinero y se obtiene más dinero con el préstamo del dinero, y entonces es una categoría, como hemos venido viendo, que para Marx es concreta, compleja, está ahí en la realidad cotidiana de la sociedad capitalista, pero al mismo tiempo oculta. Al mismo tiempo es una categoría invertida, una categoría mistificada. Esa es una primera aproximación, pero el desarrollo más interesante, y no quiere decir que haya cosas también muy interesantes después, pero el más interesante está en este capítulo, que se los recomiendo muchísimo. Entonces, estamos hablando del interés. El interés es simplemente una parte de la ganancia. Estamos repasando. Más le hace un homenaje a algunos economistas clásicos que dicen, estos economistas descubrieron parte de la mistificación. Estos economistas se dieron cuenta que el interés era una parte de la ganancia, que no era una virtud mágica del dinero. Economistas que Marx estudió y leyó y que cita muchísimo en estos capítulos. Entonces, es una parte de la ganancia que el capitalista activo, el industrial, el productivo o el comerciante, que no invierte capital propio sino prestado, le tiene que dar al propietario y al prestamista de este capital. Podría existir la opción que un capitalista opere solo con su propio capital. Entonces hay capitalistas que operan con su propio capital, que no se endeudan. Habría que mirar empíricamente cuántos pueden hacer esto, cuántos no, en qué magnitud. Pero evidentemente esta posibilidad es real y existe. Entonces, si el capitalista usa su propio capital, no se endeuda, entonces no paga interés. No comparte su ganancia con el banco o no comparte su ganancia con otro prestamista. Y además estos capitalistas no están compitiendo. No compiten por el dinero, no compiten en el mercado de dinero y entonces no participan en la determinación de la tasa de interés. Para Marx, esto es importante tenerlo en cuenta. La categoría de interés en sí misma es ajena al movimiento del capital industrial. Es decir, teóricamente uno podría pensar capital industrial puede funcionar sin el capital a interés y lo puede entender uno. Es primero anterior a, en términos de la exposición teórica, al capital de interés, ese capital industrial, y hasta el momento nos había explicado Marx cómo funciona el capitalismo y la acumulación capitalista, y todos estos procesos que se dan a partir del desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación del capital sin necesidad de recurrir al capital de interés. Pero en la práctica lo que se ve es que tiene una relevancia enorme. Entonces Marx va hacia allá. ¿Por qué? ¿De dónde adquiere? Y hay una pregunta que había hecho alguien también en una sesión pasada sobre por qué el peso, la importancia tan grande del capital a interés. Pero en términos teóricos, conceptuales básicos, el capital industrial tiene su movimiento propio y podría haber un capital industrial, un capital productivo y un capital comercial que funcionara sin tener que compartir con un capitalista a interés, en la medida en que no se endeuda. Pero en la práctica lo que sí hay es que hay una división, una separación entre capitalistas. Entonces hay capitalistas en dinero y capitalistas industriales y comerciales. Y en esta relación entre estos capitalistas se desarrolla la categoría de interés. Fíjense que aquí estamos hablando de relaciones entre capitalistas. Lo fundamental del capitalismo es la relación entre capitalistas y trabajadores asalariados, tomo 1. Tomo 2 todavía, aunque ya en tomo 2 empieza a aparecer el capital en general en el comercio, en la circulación. Pero aquí ya son los sujetos que además compiten entre ellos. Entonces hay competencia entre las ramas de producción, los que producen mesas entre ellos compiten, los que producen camisas entre ellos compiten, y la competencia por la búsqueda de la ganancia entre los capitalistas, pero a su vez aquí aparece otra categoría, que hay unos capitalistas que concentran el dinero. Más va a hacer algunas menciones sobre esto en estos capítulos. Tiene un capítulo histórico al final de cómo en la sociedad capitalista
se va desarrollando en la medida en que crece esta sociedad, cada vez más una clase de capitalistas que ha acumulado dinero por diversas razones, ha concentrado capital, dinero por el acumulado de decenas, incluso de siglos de sus empresas, por herencias, por muchos otros factores, y hay muchos capitalistas que ya no son activos, son propietarios del capital, pero no son activos. Y esa distinción, esa división, se da, existe, es real, está ahí en el funcionamiento del capitalismo. Y para Marx esto de la división, la separación es muy importante. Esta separación, esta división es la complejidad real de la vida en el capitalismo, pero al mismo tiempo la división y la separación en la superficie es la que dificulta ver las conexiones internas o de fondo que existen entre los distintos, en este caso, capitales y los distintos capitalistas. Mientras el capital funciona, ¿sí?, en un proceso concreto de reproducción, de producción capitalista, el capitalista ya no tiene a su disposición el capital, no lo tiene como dinero. Me explico. Yo invertí los 100 millones en una empresa y esa empresa implicó comprar unas máquinas, unas herramientas, un local y comprar unas materias primas, bueno, y compré una fuerza de trabajo. Si en un momento dado yo digo, ¿mi capital en qué está? Pues la gran mayoría está ahí en máquinas, herramientas, en materias primas, en mercancías por venderse. Bueno, está en una forma material del proceso de producción. ¿Qué es lo que yo puedo obtener? Cada mes, cada semestre, cada año, obtengo una ganancia de ahí. Pero no lo tengo. Si yo quisiera recuperar mi capital, pues tendría que vender la empresa y esperar lograr recuperar el capital que invertí. Mientras está funcionando, por tanto, mi capital está en el proceso de reproducción. Está, por así decirlo, inmovilizado ya, por así decirlo, porque no está quieto, pues obviamente se mueve. Entonces el capitalista es el propietario, pero no lo puede disponer de eso. Lo mismo pasa con el capitalista de interés. Mientras tiene prestado el dinero, no lo tiene en sus manos, ahora lo tiene otro. Y ese otro lo transformó a su vez, partiendo del supuesto de que estamos con un capitalista productivo, lo transformó en máquinas, herramientas, local, materias primas, comprar fuerza de trabajo, comprar otras fuerzas de trabajo para la fase de comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Él no puede disponer de él. Sus 100 millones o sus 1000 millones o sus 100.000 millones están en una forma material y hacen parte de un proceso y se están transformando. Por el contrario, si tiene el capital en sus manos, es decir, yo tengo los 100 millones aquí en este momento, no me producen interés, no me dan ganancia. Por eso el afán de los capitalistas es siempre colocar el dinero. Hay que poner el dinero a moverse. Si no, si lo tengo en mis manos, no me produce. Si está produciendo, ya no lo tengo en mis manos. Y se va generando a partir de aquí, de esta relación entre los capitalistas, el capitalista activo y el capitalista propietario de interés, y entre la ganancia que se divide en una parte para el capitalista activo y otra para el capitalista de interés, lo que inicialmente es una diferencia cuantitativa, cuánto de lo que me gano le tengo que pagar a otro, se va convirtiendo en una diferencia cualitativa, se consolida como una categoría propia, al extremo de, no sé si algunos de ustedes han participado en proyectos de inversión, de que todo capitalista incluso calcula, si yo tengo un capital de 100 millones, ¿sí?, ese capital me podría estar rentando a una tasa de interés X, inventemos cualquier cosa, al 10%, 10 millones de pesos, y entonces yo hago esos cálculos al hacer mi inversión y aspiro a ganar con mi inversión productiva, produciéndome esas 20 millones, entonces obtengo no solo los 10 millones que obtendría prestándolo, sino que obtendría 10 millones más. Yo divido en dos categorías. Incluso si no tomé prestado. Puede que no haya tomado prestado, pero yo tengo la referencia. De hecho, algún capitalista puede pensar, bueno, ¿para qué invierto los 100 en una empresa si no me garantiza que me da el 20? Pues me quedo con un banco que me da el 10 o con un prestatario que me da el prestatario que me da el 10%. ¿Para qué me enredo la vida y me meto en un proceso productivo? Entonces, aún aquel que no usa
el capital prestado hace ese cálculo, divide en dos categorías. Y para el capitalista activo, finalmente, lo relevante y concreto es cuánto le queda después de deducir el interés. ¿Cuánto es lo que me queda una vez que le pago al que me prestó? Entonces hay una relación entre esos dos capitalistas. Representan papeles diferentes en el proceso de la reproducción. Sí, hay uno, el capitalista productivo, ¿sí? Que trabaja en este caso con capital prestado, pues divide la ganancia que obtiene, ganancia bruta, la ganancia total, entre interés y lo que le tiene que pagar al prestamista. Y entonces lo que le interesa es lo que le queda a él. Entonces él siempre tiene como referencia la tasa de interés. Es una referencia básica para hacer sus cálculos comerciales y productivos. Realmente lo que es importante para él es esa ganancia menos el interés. Fíjense, aquí hago un paréntesis, más le va a dedicar en estos capítulos a tratar de entender mucho esto, y es, ya existe la categoría de interés ahí, ya se autonomizó, porque cuando yo hago mis cálculos y mis cuentas, yo ya estoy tomando como referencia el interés que está ahí. ¿Dónde lo averiguo? En los bancos, en los periódicos, ¿sí? En el mercado. Lo voy a averiguo con los prestamistas informales, con los usureros, a cuánto me prestan y cuánto me presta un banco y cuánto me presta. Claro, eso va a variar dependiendo de la magnitud, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo de las garantías que yo tenga, pero más o menos uno encuentra en el mercado eso. Es decir, se va generando, y eso es otro de los intereses, valga la redundancia de Marx, que es entender cómo es que se genera en lo concreto esa categoría tan tangible del interés que sirve para hacer los cálculos de los propios capitalistas. Entonces hay una ganancia propia del capitalista activo, una ganancia propia del capitalista productivo comercial, que es el capitalista activo, que Marx engloba bajo la denominación de ganancia de empresario. Entonces hay un interés que le tengo que pagar, el capitalista activo le tiene que pagar al capitalista propietario, y a él le queda un remanente, ¿sí? Que Marx denomina la ganancia del empresario. Es de las pocas partes donde Marx utiliza la noción de empresario, obviamente está hablando de capitalistas. Y aparece entonces que el empresario obtiene su remuneración, ¿sí? Por su actividad, porque es activo. Por un lado tenemos allá al que tiene el dinero, entonces él personifica la propiedad del dinero. Él es el propietario de capital, ¿sí? Es el personaje dueño de una magnitud de dinero que puede transformarse en capital, ¿sí? Y a él le corresponde el interés, pero al empresario, ¿sí? Que lo que le interesa finalmente es cuánto me quedó después de haber pagado el interés. Y fíjense, abro otro paréntesis, más adelante va a decir, el empresario se fija en cuánto me quedó después de pagar el interés, cuánto me quedó después de pagar, si tengo que pagar arrendamientos, por ejemplo, la tierra, ¿sí? Tengo que pagar arrendamientos, bueno, y que eso se lo tengo que pagar a otro, a un propietario de tierra. Y finalmente, ¿cuánto me queda después de pagar impuestos? Entonces ya finalmente mi ganancia real, la que a mí me interesa, es lo que me queda después. Entonces ahí entran los otros elementos de las fracciones de clase, de los sujetos de las clases e instancias del capitalismo, donde hay otra lucha, que es la lucha entre los capitalistas por la ganancia. Entonces, en términos concretos, no es una lucha en abstracto, es, carajo, tengo que pagar intereses, entonces el que me presta se me queda con parte de la ganancia. Entonces hay una lucha por el interés y por el acceso al capital. Hay una lucha por el que me alquila una tierra, un terreno por donde producir, no solo a nivel agrícola, también a nivel urbano. Esto es un poco más enredado, pero es la noción básica. Y también tengo una lucha con el Estado que me cobra o quiere cobrar más impuestos. Entonces ahí, esas son parte de la dinámica de la lucha entre los capitalistas, que a su vez todo el tiempo están en la lucha con el trabajador que me quiere además cobrar unos salarios más altos, que pretende que yo le pague sumas absurdas, es decir, superiores a 1 millón de pesos, que me van a hacer quebrar.
Bueno, entonces aparece la ganancia del empresario desde la lógica de que eso lo que remunera es al capitalista activo, al capitalista que cumple unas funciones, al capitalista que sabe de medios de producción, compra medios de producción, que sabe organizar procesos de producción, que coordina la fuerza de trabajo, que supervisa el proceso productivo, que termina el producto, lo empaca y sabe cómo sacarlo a la comercialización, etcétera, etcétera. Es decir, hay un saber que además es un saber concreto, son trabajos concretos. Hay un saber en producir camisas, otro en producir mesas, otro en producir carros, otro en producir papa. Bueno, y ese capitalista lo que va viendo es, lo que yo me gano es porque tengo una actividad eh, concreta, una función concreta que no la tiene el otro tipo de capitalista. El otro capitalista, de alguna manera, pues es un zángano, no trabaja. Es un propietario de capital, pero no trabaja, no funciona, no opera. Y aquí surge una de las luchas ideológicas y prácticas al interior del capitalismo, que se escucha con frecuencia entre sectores de izquierda y entre sectores progresistas también, y es, hay unos capitalistas zánganos, perezosos, vagos, explotadores de otros capitalistas, por así decirlo. Capital financiero, el capital bancario. Y hay unos capitalistas trabajadores, juiciosos, ordenados, consagrados, ¿sí? Que sufren en la relación con estos otros capitalistas, que les quitan parte de su ganancia. Entonces, el capitalista empresario, comercial o industrial, lo que ve es, yo obtengo esto es porque trabajo, porque cumplo unas funciones, porque soy activo en contravía o en contraposición a estos que son inactivos, y además es un hecho real, pues que uno lo ve ahí. Yo tengo que trabajar a veces muchísimo y trabajar muy duro para obtener mi ganancia. Esto lo ve uno más expresado con más fuerza a veces entre los capitalistas medianos y pequeños, porque el capitalista mediano y pequeño todavía tiene que trabajar mucho. Ya los capitales grandes ya tampoco trabajan. Los productivos tienen gerentes y tienen una escala jerárquica burocrática que realiza las funciones del capital, tanto las necesarias de coordinación de la producción como las labores del capital de explotación, como la de supervisión, vigilancia, para que los trabajadores hagan lo que tienen que hacer y no despilfarren y no le roben tiempo al patrón, etcétera, etcétera. Pero aquí el capitalista también lo que ve, y sobre todo el mediano y pequeño, es pues que el banco lo tiene apretado o el prestamista extrabancario, el usurero lo tiene apretado y él ve de que él trabaja y trabaja y trabaja y tiene que entregarle parte de pronto muy grande a al capitalista a interés. Posiblemente, y esto es algo que habría que mirar, no conozco en detalle empíricamente, es algo que afecta a mucho pequeño productor, a los productores campesinos. Los productores campesinos se ven, por un lado, agobiados por el comercializador, que tiene un poder superior, ¿sí? Porque tiene el poder de compra y el poder de distribución de los productos, pero también por la deuda. Y uno de los mecanismos de expropiación de la propiedad, pequeña propiedad, mediana propiedad, se da por la vía de la deuda, de las deudas que no se pueden pagar y que finalmente hacen que terminen las propiedades en manos de bancos o en manos de prestamistas extrabancarios. Entonces, aparece además la noción de que la ganancia del interés son fruto de fuentes distintas. Fíjense por qué en la exposición como Marx lo va llevando uno a tratar de mostrarle cómo estas separaciones, estas divisiones van generando ciertas ideas que hacen que no se comprenda bien lo que ocurre en el fondo. Entonces, lo que para Marx es una bolsa común, el plusvalor que producen todos los millones de trabajadores asalariados, en la práctica empieza a aparecer separado en categorías que hacen pensar que provienen de fuentes distintas. Y entonces, una parte
pues uno se va generando la idea, el capitalista se va generando la idea, y quienes vivimos en el capitalismo, eso es pues, por el simple hecho de tener un dinero que puede transformarse en capital. Entonces, esto como que le corresponde al capital per se. Y hay otra parte que le corresponde al empresario, al capitalista activo, al capitalista que trabaja. Entonces, se sustantivan, Marx usa mucho esto, se separan, aparecen como si vinieran de dos fuentes esencialmente distintas. Y esta concepción que ve el capitalista al interior de su empresa se vuelve general, global para toda la clase capitalista y como ya les mencionaba, entonces aún el capitalista que no pide dinero prestado también opera con esta separación en dos categorías y se da un desdoblamiento. Hay como dos personajes distintos. El proceso de producción capitalista termina desdoblado por la aparición de esta figura del capitalista que ya no trabaja. Entonces, de partes proporcionales de la ganancia bruta se convierten en categorías diferentes. Ya el interés no aparece como algo que se separa, que se desglosa de la ganancia bruta, ¿sí? Ya no aparece como algo que requiere necesariamente la producción de esa ganancia en ese proceso, sino aparecen ahora como dos categorías completamente distintas. Como si estuviéramos hablando además de dos determinaciones distintas del capital, como si el mismo capital, que es un ciclo, un proceso integrado en su conjunto, se separara y se dividiera. Esto tiene un fundamento empírico, más lo veo obviamente. Claro, la mayoría de capitalistas trabaja con capital propio y con capital prestado. Esto habría que verlo empíricamente. La tesis en ese momento de Marx es, la gran mayoría usan el capital prestado. Dos, que el interés se va consolidando, es real. Esto es algo que hay que explorar con más detalle, pero el interés que genera un mercado de del dinero prestado como capital, cuyo, entre comillas, precio, ya vimos que Marx critica esa noción de precio, ¿sí? Es el interés y entonces eso se consolida como un hecho real y lo que se ve, y es irrefutable, lo que se ve está ahí, está ante nuestros ojos. Si yo tengo un dinero lo puedo hacer, si yo tengo una plata ahorita en el banco lo puedo hacer, es decir, yo tengo en una cuenta, de pronto no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, hasta hace poquito pues los intereses no daban nada en los bancos. Hoy ha aumentado, pues como han subido a nivel general. Y entonces usted sabe que si usted tiene 10 millones o 50 o 100, pues eso le van a producir al cabo del mes una cantidad de intereses. Y no importa para qué sea, o sea, puede que lo preste para un uso productivo o para consumo, el hecho concreto es que el capital produce intereses. Y además hay una clase de capitalistas prestamistas de dinero. Existe en la práctica. Hay los capitalistas industriales activos, pero hay una clase de capitalistas que se dedican a prestar dineros. Sacó hace poco Fedesarrollo un estudio bastante flojo, por cierto, pero tiene datos interesantes sobre las desigualdades. No me acuerdo el título. Está disponible en la web Fedesarrollo, estudios sobre las desigualdades. Y ahí se ve cómo, por ejemplo, hay unos pocos colombianos que tienen una cantidad de depósitos en certificados de depósito a término, o que tienen una cantidad de dinero en títulos del Estado, o una cantidad de dinero en acciones, ¿sí? Enormes, enormes, enormes cantidades de dinero. Son pues un puñado muy pequeño que viven de los intereses. Entonces hay una clase de capitalistas no activos, pero a su vez buena parte de los ahorros, no solo de los capitalistas no activos, más los fondos de reserva de distinta naturaleza del proceso cíclico de producción del capital, como el fondo de amortización, el fondo de acumulación de ganancias que todavía no se han reinvertido, los fondos de reserva de los propios trabajadores. Bueno, hay una gran cantidad de fondos
Los trabajadores puede que cada uno tenga muy poquito, pero si son 10, 15 millones de trabajadores y cada uno tiene un poquito en el agregado, hacen una suma gigantesca. Y entonces los bancos, las instituciones financieras, se aparecen como representantes de unas grandes masas de dinero en busca de rentabilidad. Entonces los bancos concentran, son pocos bancos, concentran la masa de dinero proveniente de muy distintas fuentes de toda la sociedad. ¿Qué ocurre con esto? Entonces hay un ocultamiento, ¿sí? Por estos fenómenos también, el interés se genera también en el préstamo de consumo. Ya existía antes del capitalismo, dice Marx textualmente, históricamente el interés existe antes del capitalismo, lo que hace que solo en determinado momento se descubra que es una parte de la ganancia, como ya mencioné que algunos economistas clásicos lo hicieron. Toda la investigación sobre cómo la ganancia bruta se desdobla en interés y ganancia del empresario se reduce pura y simplemente a la investigación de cómo una parte de la ganancia bruta se plasma y sustantiva en términos generales como interés. En la concepción vulgar, superficial de la gente, se considera al capital dinero, al capital a interés como el verdadero capital, el capital por excelencia. Igualmente, se considera que es el dinero como tal lo que se paga en el interés. El hecho de que el capital prestado arroje un interés, ya se emplee realmente como capital o no, aunque solo se preste para fines de consumo, por ejemplo, refuerza la idea de la sustantividad de esta forma de capital. Entonces, es una forma muy interesante, ¿sí? Entonces, cualitativamente considerado el interés es la plusvalía nacida de la simple propiedad del capital. La plusvalía que el capital de por sí arroja, aunque su propietario se mantenga al margen del proceso de reproducción, que por tanto arroja el capital independientemente de su proceso. Entonces se va consolidando esta idea. El capital per se arroja plusvalor. El capital per se arroja ganancia. Bajo la forma del interés es como una virtud natural del interés. Y Marx insiste en esta noción, la noción de que se independizan las cosas. Toda la investigación de Marx va hacia mostrar cómo están ligadas, cómo están conectadas, cómo tienen una trabazón. Entonces, la parte de ganancia que constituye el interés aparece referida no al capital industrial, sino al capital dinero, lo cual se refuerza por la existencia de la cuota de interés, se refuerza esa idea, el interés proviene de una fuente distinta, aunque el interés esté subordinado a la cuota general de ganancia, se termina determinando independientemente porque hay un mercado propio de el mercado de dinero, el mercado de los capitales, que hacen que se determine el interés de acuerdo con unas correlaciones entre los participantes en ese mercado. Pero ocurre al mismo tiempo que la tasa de interés así varíe, pero siempre en un momento dado. Hoy yo puedo consultarla. Siempre está ahí como algo fijo, uniforme, está como en un listado visible. Yo puedo ya mismo llamar al banco, llamar a un prestamista y a cómo está, ya tengo la noción de a cómo está la tasa hoy. Lo mismo que ocurre con el precio de un mercado o el precio de un producto, de una divisa, que en todo momento dado en un día, ahí está un precio. Puede que esté variando, pero se fija. Mientras que la cuota de ganancia, y aquí más hable otra línea de exposición que no la vamos a poder desarrollar por ahora, donde dice la cuota de ganancia que Marx ha venido trabajando, es más, por así decirlo, teórica. En la práctica no existe una tabla donde uno tiene las cuotas de ganancia. La cuota de ganancia se va constituyendo sobre la marcha del desarrollo del proceso de acumulación capitalista, pero no es fácil tener, ¿sí? No existe, como en el caso del interés, unas tablas de cuota de ganancia. Hay unos cálculos a posteriori anuales, por ejemplo, en el caso colombiano, la Superintendencia Financiera y la de Sociedades nos entrega unas aproximaciones a la tasa promedio de ganancia que obtuvieron las 1000 empresas más grandes del país, o las 10.000, o los bancos, y le da uno pues una aproximación. Pero no es que exista en ningún lado fijado eso, porque la tasa de ganancia de alguna manera, por así decirlo, es algo interno, secreto, propio de las empresas, se va desarrollando en la competencia cotidianamente y solo de vez en cuando a partir de algunas estadísticas y con cierta investigación es posible identificarlo. Pues entonces el interés adquiere una vida propia, ¿sí? A pesar de que si todo el capital estuviera en manos de los capitalistas industriales, es decir, si no
pidieran prestado, no existiría. O sea, no sería necesario desde ese punto de vista teórico, pero en la práctica, en el desarrollo empírico del capitalismo, que es lo que nos está mostrando Marx, y va a hacer unos desarrollos adelante posteriores a la necesidad del crédito, pues esta categoría termina adquiriendo una vida propia y se independiza. Y entonces tenemos la idea, se genera la idea cotidiana común de que aunque no se invierta productivamente el dinero, el capital siempre arroja una plusvalía. Y ya nos han mostrado más los elementos que conducen a ello. Incluso esto genera una cierta ilusión. Un capitalista podría pensar, bueno, me retiro y vivo solo de los intereses. Y más dice, es cierto, para un capitalista aislado, para algunos capitalistas, pero no es concebible para la clase capitalista en su conjunto, porque si no, ¿a quién le prestarían? Si todos se salieran, entonces que se salen de las empresas y que suspenden la producción, cierran todas las empresas. Aún más, alguien cierra una empresa y normalmente lo que ocurre es que otra persona la compra o si la cierra definitivamente, otra persona va a entrar a ocupar el espacio que dejó esa persona. Pero se genera esa noción. Marx aquí está criticando, fíjense que al mismo tiempo que explica cómo funciona, está criticando las nociones que se generan, ¿sí? Y esto, como ya lo mencionaba, se expresa en una antítesis, en una contradicción entre el interés y la ganancia del empresario, que es la idea que ya hemos venido desarrollando y que va a tener una expresión adicional en la interpretación de cómo funciona el capitalismo desde la perspectiva de los capitalistas. Y es que al hacer el énfasis en esta relación antitética entre el capital de interés y la ganancia del empresario, se ve el conflicto fundamental no entre el capital y el trabajo asalariado, sino entre el capital de interés y el capitalista productivo. Y el capitalista productivo, el capitalista activo va reforzando esa idea de que es que yo gano es porque yo dirijo, porque yo vigilo, mientras que el otro gana porque es simplemente propietario del capital. Entonces la antítesis entre capital y trabajo asalariado desde esta perspectiva como que pierde peso. El capitalista prestamista realmente tiene enfrente, actúa real y directamente en el proceso de producción. Entonces, la ganancia del empresario parecería, desde esta lógica, que no está en contraposición con el trabajo asalariado, sino con el interés. Nuestra lucha es contra el capitalista eh, perezoso, ocioso, inactivo, que me exprime los intereses. Porque si el interés es muy alto, mi ganancia es muy baja. ¿Sí? Y además, yo obtengo una ganancia es porque yo trabajo. Y el capitalista se convence, y sobre todo el capitalista mediano y pequeño, de que es lo fundamental, es eso. Todo solo que esas nociones que pueden tener una validez para un capitalista muy pequeño o mediano, pues ya no tienen ninguna sustento en los capitales, en los grandes capitales mayores que son los que concentran la mayor parte de la producción. Y claro, y Marx con cierta ironía lo plantea en este capítulo, pues explotar trabajo productivo, claro que cuesta trabajo. El capataz trabaja, el capataz con el látigo con los esclavos, pues está trabajando. Se cansa, dar latigazos cansa. Estar vigilando a los trabajadores, estar detrás de ellos para que cumplan con sus funciones, estar vigilando que no desperdicien el material, que cumplan el horario, etcétera, etcétera, sancionando, despidiendo, contratando. Pues claro, eso implica un esfuerzo. Coordinar el proceso productivo implica un esfuerzo. Y entonces se le va generando al capitalista unas ideas muy particulares y es que él es un trabajador más. Va formándose en su cerebro la idea de que su ganancia de empresario, lejos de hallarse en contradicción con el trabajo salariado y de ser trabajo ajeno no retribuido, representa por el contrario su propio salario, un salario de vigilancia, salario de superintendencia, de vigilancia del trabajo, un salario de categoría más alta que el del simple obrero asalariado, pues porque es un trabajo más complicado y porque además él mismo se lo paga. Entonces dice Marx, al capitalista se le van generando unas ideas en su cabeza muy particulares.
pierde de vista que su función es producir la plusvalía, dentro del cual está incluido el interés, es decir, trabajo no retribuido. La forma antagónica de las dos partes en que se divide la ganancia y por tanto la plusvalía hace que se olvide que se trata simplemente de dos partes de la plusvalía sin que su división altere en lo más mínimo su naturaleza, su origen y sus condiciones de existencia. Entonces ustedes a veces, si se quieren divertir, es muy bueno leer los columnistas de opinión en el diario La República. Ellos no ponen sección de opinión, sino sección de análisis, pero pues es pura opinión. Y uno escucha con mucha frecuencia estas ideas, es que nosotros somos los que trabajamos. Los capitalistas, ellos se sienten que están haciendo, como lo dicen expresamente, patria, un esfuerzo enorme, que ellos están trabajando, además generando empleo, además son unos héroes de la sociedad. Pero estas nociones que más tiene aquí, ellos, sobre todo ese capitalista, el no financiero, que encausa su lucha y su conflicto a veces fuerte con el capitalista financiero. Y esos son conflictos reales que existen dentro de la sociedad capitalista, pero que además a veces arrastran y confunden también a aquellos que en nombre de los trabajadores terminan planteando que es que el problema es el capital financiero, el capital ocioso, el capital improductivo, como si no surgiera del mismo proceso de la circulación capitalista, como si esos capitales no hicieran parte del mismo ciclo, como si no hubiera una articulación entre los capitales industriales, comerciales y financieros, etcétera, etcétera, sino que simplemente parecería, y son corrientes reales. Veremos cuando leemos algo de la renta a la tierra, que también hay habido escuelas de capitalistas industriales activos que ven a los propietarios de la tierra, a los propietarios del suelo rural y urbano, como unos zánganos, como unos ociosos, como unos avivatos que están exprimiendo al trabajador productivo y ellos consideran que el trabajador productivo es él, el capitalista. Se olvida la plusvalía, la explotación del trabajador. El capitalista de interés toma parte en la explotación del trabajo por medio de su representante, el capitalista productivo. Esto es otra idea muy interesante de Marx. Finalmente, el capitalista productivo es un representante del capitalista propietario de capital, el capitalista a interés. Solo que el primero ya no quiere trabajar directamente o no quiere involucrarse directamente en las empresas y entonces le cede su dinero a otro que es el que cumple con esa labor, ¿sí? Para el obrero esto, en últimas dice Marx, es indiferente si en mi empresa se lo tienen que repartir con un prestamista o no. A mí el hecho es que me están pagando una determinada cantidad y que me están extrayendo una determinada cantidad de plusvalor. Entonces, insiste Marx en esta idea. Entonces, se genera en la cabeza de los capitalistas y de los empresarios de que se puede producir intereses independientemente del proceso de producción, ¿no? El capital a interés solo se afirma en la medida en que se convierte realmente en capital y produce una plusvalía. Pero, a pesar de eso, no quiere decir que el capital a interés no pueda producir algunos intereses independientemente del proceso de producción. Más aún, que el capitalista productivo, si le fue mal en el negocio, como ya mencionamos, tiene que pagarle. Entonces, estas ideas se refuerzan. Se separa la ganancia del empresario del capital. El capital se dividió. Hay como dos personajes, nos dijo Marx. Sí, ese capitalista activo, industrial, empresarial y el otro. Entonces, el capitalista olvida la naturaleza específica, no olvida, no la ve, no la ve, simplemente ve el proceso de producción, se enfoca en la actividad productiva. Claro, en toda sociedad se necesita quien coordine el proceso de trabajo, sí. En toda sociedad se necesita alguien que cumpla la labor del director de orquesta, sí, por supuesto que sí. Pero es que esta es una sociedad donde además de coordinar el proceso de trabajo, se explota. Hay una labor de explotación de el trabajo. Pero entonces el capitalista se va generando esa idea de que él es necesario, ¿sí? Siempre es necesario en todo proceso de producción alguien que coordine el proceso de trabajo, siempre es necesario un funcionario, siempre es necesaria una actividad de coordinación. Fíjense cómo estas ideas se empalman con otras que Marx en varias partes del Capital está señalando, y es decir, los economistas clásicos, pero sobre todo los vulgares, terminan pensando que en toda sociedad se necesita el capitalista, que en toda sociedad se necesita el capital, que esto es propio de cualquier sociedad, es decir, olviden las diferencias específicas.
¿sí? El interés representa y no representa el proceso de producción capitalista. Entonces, el interés evidentemente representa la existencia de unas condiciones de trabajo como capital, la antítesis social con el trabajo. Representa la propiedad del capital como un medio para apropiarse de los productos del trabajo ajeno, pero al mismo tiempo aparece como algo que le corresponde al capital por fuera del proceso de producción, ¿sí? Entonces, se esfuma el antagonismo entre capital y trabajo. Esta es la idea central de Marx en esta parte de capital que va a reforzar en el capítulo siguiente, ¿sí? Se suma el antagonismo entre el capital y el trabajo porque el capitalista de interés no tiene relación con los trabajadores, tiene relaciones con otro capitalista, con el capitalista activo, mientras que el capitalista activo se le va generando la idea de que él obtiene un plusvalor, una ganancia, no porque es capitalista, sino porque trabaja como una especie de obrero. Es un obrero especial, es un obrero que explota a otros obreros. Entonces, identifican las dos modalidades de trabajo, trabajo de explotación y el trabajo explotado. El trabajo de explotación se vuelve más o menos lo mismo que el trabajo al que se explota, ¿sí? Y entonces, el empresario, la ganancia del empresario, aparece de una función económica del capital que sería propia casi que de cualquier sociedad, de cualquier otro. Y a esto contribuye, ayuda a generar la confusión, el hecho de que hay un salario especial muy alto de los gerentes. Entonces, claro, en determinadas empresas, cuando ya quieren una dimensión muy grande, además ya el trabajo de vigilancia y dirección adquiere una dimensión mayor, requiere una estructura burocrática mayor, es necesario tanto por la labor de coordinación productiva como de explotación, es necesario ese trabajo, hay que hacerlo, pero finalmente una parte de la ganancia, ese mar se separa y aparece como el salario de unos grandes salarios de estos gerentes. Esto ayuda también a confundir, a generar esa noción de que se justifica la explotación del trabajo por la necesidad de coordinar. Entonces el mismo capitalista termina diciendo, es absolutamente lógico y racional que me paguen, que me obtenga yo una ganancia, que obtenga yo una utilidad porque estoy cumpliendo con una labor o una función necesaria, con una función productiva. Y esto lo invocan y Marx trae algunas citas incluso para mostrar cómo se utilizaba hasta antes del capitalismo para justificar la explotación a partir del papel de quien realiza la coordinación del proceso de trabajo. Fíjense cómo todas estas son las ideas cotidianas que más dice surgen de la lógica, de la dinámica, de la competencia y la producción capitalista, de la separación, de esta autonomización, independización de los capitales, que hace que se generen unas ideas que ocultan, que no dejan ver el fondo de la, eh, de la de la relación esencial que permite entender la unidad que hay detrás de estas manifestaciones. Entonces, hace Marta aquí una mención, tomé la nota porque me llamó la atención, donde vuelve a mencionar a las cooperativas para mencionar que el capitalista como funcionario de la producción no se necesita, los propios trabajadores podrían coordinar la producción, ¿sí? Es una mención pues al margen, me pareció muy importante. Y bueno, el último capítulo que hemos quedado de ver para hoy es el capítulo 24, donde Marx vuelve a insistir, y a partir de lo anterior, en esta idea del fetichismo del capital. Fíjense cómo Marx en su exposición nos cuenta cómo funciona el capitalismo, pero nos cuenta cómo genera a su vez ideas invertidas, ideas que ocultan nociones prácticas reales en ese sentido, pero que no permiten comprender, o sea, es decir, la noción de que se puede generar plusvalor sin necesidad de que haya un proceso productivo. Por eso Marx le dedica tanto tiempo y tanta minucia y tanta detalle a articular el capital-interés al ciclo del capital para tratar de mostrar cómo es que surge, cómo es que aparece esa posibilidad de una ganancia por parte del capital a interés y que está efectivamente ligada al proceso productivo, pero en la manera en cómo aparece en la sociedad capitalista, y aparece externamente, aparece por fuera, no se ve directamente la conexión. Y como para Marx es muy importante esto que en general los economistas no le hemos dado tanta importancia,
porque lo vemos como una parte metafísica, como filosófica, como algo que no logramos entender muy bien, sobre todo quienes estudiamos la carrera de economía, por qué Marx se detiene tanto en estas cosas, cuando en las cosas concretas ahí está y todo el mundo sabe qué es el interés. Porque Marx, si uno mira con mucho detalle el Capital, nos está diciendo, el asunto no es solo, aunque existe, hay un dominio material de los medios de producción de conocimiento, las universidades, los centros de investigación, de los medios de difusión de las ideas, de los medios de comunicación. Hay un control material por parte de los grandes capitalistas y por tanto hay un dominio en términos de las noticias, de la información básica, de la propaganda abrumador. Pero al mismo tiempo, para tratar de entender uno por qué la gran mayoría de quienes vivimos en esta sociedad tenemos una concepción insuficiente, inadecuada, inapropiada de la sociedad, pues Marx nos está tratando de explicar qué son las nociones, las categorías, las reflexiones, las ideas espontáneas que surgen por el solo hecho de vivir dentro del capitalismo y que esto solo se puede romper a este nivel con la investigación, que es lo que él hace en el Capital. Por eso es que él considera que el Capital es un arma ideológica y un arma política, porque está tratando de mostrar cómo la argumentación de la economía vulgar, sobre todo, pero también de la economía clásica, tiene una serie de vacíos basados en una realidad muy concreta que contribuyen a generar nociones invertidas que terminan haciendo que se acepte al capitalismo sin cuestionarlo. Y en este capítulo hace énfasis en esto. Para Marx, esta fórmula del dinero que crea más dinero, del dinero que se valoriza sin que haya nada en el medio, ¿sí? Para Marx la considera la forma más externa y fetichista de todas las formas. Ha hablado del fetichismo de la mercancía, ha hablado del fetichismo del capital, ha hablado de mistificaciones también antes de la ganancia, de cómo se transforma el valor en ganancia, de cómo se transforma el valor de la fuerza de trabajo en salario. Y le parece la más externa, la más fetichista, porque dice, por lo menos en el capital comercial, dinero, mercancía, dinero incrementado, por lo menos hay un movimiento dentro de la órbita de la circulación. Por lo menos hay un proceso de compra y venta. Por lo menos aquí parecería haber una cierta relación social, mientras que en este dinero que crea más dinero parecería que desapareció toda relación social y que es un efecto material. Es una cosa que produce per se, esa cosa produce un excedente. Y para Marx, pues esto es fundamental porque si no se comprende esto, pues no se comprende que la sociedad capitalista es una sociedad basada en la explotación, en la extracción de plusvalor, sino que simplemente se considera que es una sociedad en la cual el capital tiene una virtud de generar per se un excedente y entonces pues no hay explotación, el trabajador obtiene su salario y el capitalista obtiene lo que produce su capital. Entonces, para Marx es una fórmula absurda. Es una fórmula de que una magnitud de 100 se vuelve 110 per se, como una especie de magia. Claro que es real. Digamos, ese es el juego que Marx usa. Ahí está. Claro que sí, yo presto 100 millones y me devuelven 120. No hay producción ni circulación. Se olvidó por completo la producción y la circulación. Fíjense cómo Marx en el capítulo 4 nos dijo esta fórmula es una fórmula que por sí misma no se puede explicar. Necesitamos gastarle un tiempo a entender los procesos de producción y circulación. Y le gastó todo el tomo 1, a partir del capítulo 4, 500 páginas, todo el tomo 2, otras 500 páginas, no sé cuántas, para llegar a explicarnos cómo es el proceso de producción y de circulación sobre el cual se sustentan estas fórmulas o estas categorías cotidianas. Entonces el capital se revela como fuente misteriosa y autóctona de interés de su propio incremento. Una cosa, el capital aparece como una simple cosa, es de por sí capital. Todo es propiedad de un objeto material. Acuérdense que para Marx el fetichismo era, cuando hablaba de la mercancía, es que las relaciones sociales
se expresan a través de cosas y entonces parece que esas cosas tienen unas virtudes, tienen unas propiedades, ¿sí? Unas propiedades sociales per se, por ser cosas, el dinero, la mercancía, el capital, aquí el capital a interés. La relación social queda reducida a la relación de una cosa, el dinero consigo misma. La transformación real y efectiva del dinero en capital se pierde, no se ve. Como ocurre con la fuerza de trabajo, el valor de uso del dinero se convierte aquí en fuente de valor de más valor que el mismo se contiene. El dinero tiene la virtud de crear valor, de arrojar interés, lo mismo que el peral tiene la virtud de dar peras. Bueno, aquí traigo varias frases de Marx que son muy interesantes. Voy a leer algunas. Mientras que el interés es solamente una parte de la ganancia, es decir, de la plusvalía que el capitalista en activo arranca al obrero, aquí nos encontramos a la inversa con el interés como el verdadero fruto del capital, como lo originario, y con la ganancia transfigurada ahora bajo la forma de ganancia de empresario como simple accesorio y aditamento añadido en el perdón, proceso de reproducción. Se invierte. Ahora el interés es como lo originario. Y la ganancia mía de empresario es lo que me queda, ¿sí? Después de vender, al restar el interés. El interés se vuelve lo determinante, lo determinante. Entonces el fetichismo del capital y la idea del capital como un fetiche aparecen aquí consumados. En la fórmula dinero, dinero incrementado, tenemos la forma más absurda del capital. La inversión y materialización de las relaciones de producción elevadas a la más alta potencia. La forma del interés, la forma del simple capital antepuesta a su mismo proceso de reproducción. La capacidad de dinero o respectivamente la mercancía de valorizar su propio valor independientemente de la reproducción. La mistificación capitalista en su forma más descarada. Se pierden las relaciones sociales de producción. Toda la tesis de Marx es el capitalismo, o sea, un modo de producción, ¿sí? Es una combinación de relaciones sociales de producción y unas fuerzas productivas. Las relaciones sociales de producción es el fundamento. Esas relaciones de producción se expresan, se manifiestan, ¿sí? Se manifiestan en objetos fijos, acabados, que vemos cotidianamente, y esos objetos fijos nos esconden las relaciones sociales de producción. Y esta relación entre el capital e interés es la más fetichista para Marx. Y tiene una importancia ideológica política muy grande. Para la economía vulgar, que pretende presentar el capital como fuente independiente de valor, de creación de valor, esta forma es naturalmente un magnífico hallazgo. La forma en que ya no es posible identificar la fuente de la ganancia y en que el resultado del proceso capitalista de producción, desglosado al proceso mismo, cobra existencia independiente. El resultado del proceso, desglosado al proceso mismo, cobra existencia independiente. Es de especial interés para la economía vulgar. No sé si aquí hay algunas personas que han estudiado economía. No sé si yo uso mucho para hacer a veces críticas o ejemplos de esto, el famoso texto de Paul Samuelson de Introducción a la Economía. Paul Samuelson es un premio Nobel ya hace muchísimos años. Muy famoso porque su introducción a la economía fue de los textos, creo que todavía lo es en algún momento, más leídos en todo el mundo. Y uno encuentra lo que Marx está criticando aquí, planteado por Samuelson como si fuera la ciencia de la economía. Pero lo encuentra uno en los textos del Banco de la República, lo encuentra uno en la introducción a la economía de Mauricio Cárdenas, lo encuentra uno entre los, entre comillas, grandes economistas colombianos, ¿sí? Que todo esto que Marx estaba aquí criticando en 1867 hasta, bueno, la publicación es mucho después, pero esto lo escribió más o menos en esa época, de la economía vulgar, lo reproducen, lo explican de esa manera, lo expresan de esa forma, los textos de economía, donde estudian, estudiamos, aprendemos los que nos acercamos académicamente a la economía, pero también quienes no se aproximan académicamente se nutren de, en general, estas nociones. Entonces, la ganancia aparece desglosada en las relaciones de producción. Bueno, y ya para redondear nos quedan unos minutos, no vamos a alcanzar hoy, yo creo, pero podemos
robarle un poquito a la sesión siguiente sobre la renta para terminar, pero hay un capítulo sobre el crédito, el papel del crédito en la producción capitalista. Hay varios temas. Voy a brincarme algunos para concentrarme y de pronto en la sesión siguiente, si veo, sí, que es necesario, porque hay un vínculo directo con el tema de la renta de la tierra. Entonces, hay varias funciones del crédito. Bueno, una, disminuir los gastos de circulación, ¿sí? Entonces, el proceso de crédito sirve para reducir el número de transacciones, para acelerar los medios circulantes. No me voy a detener ahorita en esto, pero eso tiene que ver, más le dedicó bastante en estos capítulos. En algunos es muy denso porque los materiales quedaron muy en borrador, a mostrar cómo el hecho de que se concentre el dinero en las instituciones bancarias permite reducir, ¿sí?, agilizar las transacciones, reducir el número de transacciones, reducir la cantidad de dinero que se requiere y acelerar toda la fase de la circulación. No me voy a detener ahorita en esto, Marx lo consideraba muy importante, tiene una parte que es, digamos, como de una función técnica de cómo hacer que se necesite menos dinero, algo que Marx no alcanzó a ver y se fue desarrollando mucho después. Fuimos pasando de que ya no se necesitaba la mercancía, dinero, oro, no, ya no se necesitaba, y después incluso ya casi no se va necesitando ni siquiera el papel, pero Marx ya alcanzó a ver cómo los bancos iban generando la posibilidad de sustituir el dinero. Pero me interesan otros puntos, hacer énfasis ahorita, solo los voy a poder mencionar rápido y algunos los desarrollaremos luego. Aumenta el poder de disponer del capital ajeno y la propiedad ajena. El acceso al crédito permite que se acumule dicho poder y de arriesgar en la especulación no la propiedad propia, sino la propiedad social. Entonces, el crédito brinda al capitalista individual o a quien pasa por capitalista un poder absoluto dentro de ciertos límites de disposición sobre el capital ajeno y la propiedad ajena. La facultad de disponer de capital social, no solo de capital propio, le permite también disponer de trabajo social. Entonces, ya se los he mencionado, Marx tiene otros capítulos, hoy no lo había planteado para examinarlo, sobre el capital bancario y sobre la organización bancaria, mostrando cómo las instituciones bancarias, que no son solo los bancos, pero nos concentrémonos en los bancos, captan todas estas reservas que se generan en el ciclo del capital. Todos estos fondos de reserva los capta el sistema financiero. Y entonces el sistema financiero se vuelve el representante de una masa enorme de dinero y dispone entonces, en la medida en que el dinero tiene la virtud, el valor de uso, de transformarse como capital y de producir ganancia y de producir un mayor plusvalor, entonces tiene la posibilidad de tener unas grandes masas de capital que le permiten redireccionar recursos de una rama de producción a otra, estimular nuevas industrias, le permite un enorme poder sobre la actividad productiva de un país. Y además permite que trabaje con capital de otros. Entonces, Marx a esto le va a dedicar también, porque esto lo relaciona con las crisis, es decir, unas grandes masas de dinero se le prestan a unos fulanos que no son los dueños de ese dinero y pueden invertirlo bien, pueden invertirlo mal, pueden especular, pueden hacer una serie de operaciones que conduzcan incluso a la pérdida de parte de esos capitales. Pero el hecho es que se concentra en las manos de unos pocos la facultad de decidir sobre unas masas enormes de dinero. Entonces, más dice aquí, este cuento de la propiedad privada, también aquí con el sistema bancario se va viendo que hay unos que tienen o adquieren la facultad de poder disponer de capital ajeno, y eso que les da, qué poder les entrega la facultad de disponer de capital de trabajo ajeno también. Y aparecen otras figuras, por ejemplo, la creación de sociedades anónimas, que para Marx están muy ligadas obviamente al desarrollo de los sistemas de crédito. Entonces, hay la posibilidad de concentrar también grandes masas de capital. Un capitalista individual no hubiera tenido o no tendría o difícilmente tendría los recursos suficientes para iniciar inversiones, por ejemplo, en la construcción de barcos, de ferrocarriles, etcétera, etcétera. Y entonces, bajo la figura de las sociedades anónimas y bajo la figura de la recurrir al crédito, entonces se puede dar una opción de concentrar grandes masas de capital provenientes de distintos
fuentes sociales dentro del proceso este cíclico del capital que permiten el desarrollar industrias y nuevas iniciativas y nuevas actividades productivas en gran escala, lo cual va planteando a su vez contradicciones. Marx siempre ve las contradicciones. Aquí la propiedad individual se va volviendo social dentro del capitalismo. El capitalista activo se va volviendo como en un gerente o administrador de capital ajeno. Va habiendo unos cambios con el desarrollo de las sociedades, anónimas. Entonces, por ejemplo, en las sociedades anónimas la función aparece separada de la propiedad del capital. Y por tanto el trabajo también completamente separado de la propiedad sobre los medios de producción. Marx ve esto y también ve en parte las cooperativas, pero sobre todo ve a las sociedades anónimas como una fase necesaria de transición hacia un nuevo tipo de sociedad. Marx le da mucha importancia. Marx veía a las sociedades anónimas como una forma de socialización dentro del capitalismo, es decir, con los límites, con las restricciones de la propiedad privada, pero al mismo tiempo iba mostrando el potencial de un determinado tipo de organización social de un nivel superior a la empresa capitalista tradicional. Esto equivale, por ejemplo, dice Marx, a la supresión del régimen capitalista dentro del propio régimen de producción capitalista. Y por tanto, una contradicción que anula a sí misma, se anula a sí misma y aparece prima facie como una simple fase de transición hacia una forma de producción. Pero al mismo tiempo es contradictorio porque puede generar toda una serie de actividades especulativas, toda una serie de actividades en las cuales es grupos de capitalistas tratando de lucrarse a costa de otros grupos de capitalistas. Entonces, bueno, aquí hay otra afirmación de Marx sobre la crítica a la idea de que el capital nace del ahorro, ¿sí? Cuando está diciendo, bajo estas formas, como las sociedades anónimas, que se basan en las acciones, ahora veremos algo sobre esta noción de las acciones, son mecanismos que lo que hacen es aprovecharse del ahorro de otros. Y en muchos casos aprovecharse simplemente mediante métodos especulativos. Pero es interesante esta idea entonces de las sociedades anónimas como forma de transición. Por ejemplo, en esa parte especulativa y ligada con las crisis, el crédito le da a unos pocos individuos el carácter cada vez más marcado de simples aventureros. La propiedad existe aquí bajo la forma de acciones cuyo movimiento y cuya transferencia son, por tanto, simple resultado del juego de la bolsa, donde los peces chicos son devorados por los tiburones y las ovejas por los lobos bursátiles. Vuelve a mencionar las cooperativas, también las considera una brecha abierta al sistema tradicional de propiedad capitalista, pero con los defectos del sistema existente. Pero dice que es muy interesante dentro de estas fábricas cooperativas aparece abolido el antagonismo entre capital y trabajo, en una forma en la cual los obreros son sus propios capitalistas, es decir, emplean los medios de producción para valorizar su propio trabajo. Entonces, el sistema de crédito facilita la especulación, es otra tesis de Marx, porque se puede hacer un manejo riesgoso de los capitales, porque estos especuladores trabajan ¿con quién? Con los capitales ajenos, y hace una serie de reflexiones adicionales, voy a sintetizarlas muy rápido, las resume Henrich, no sé si alcanzaron a leer a Henrich, en el capítulo que se les había sugerido, donde dice, bueno, hemos visto el capital de interés, las formas, los ciclos, pero eso se expresa en unas instituciones, los bancos y los mercados de capitales. Y los bancos son los mediadores del negocio de crédito. Reciben los depósitos de los poseedores, prestan dinero, cobran un interés más alto y de ahí sacan sus ganancias. De esa diferencia. Esa es una de las fuentes. Acuérdense, la otra, ya la había mencionado Mar, son las comisiones por unos servicios que prestan los bancos. Los bancos también crean dinero, Marx analiza esto, crean dinero crediticio, que es el dinero que se crea a partir de una promesa de pago. Por ejemplo, un comerciante, un productor vende unos productos, recibe pide unas facturas, pero le van a pagar en un tiempo determinado, necesita dinero y entonces vende esas facturas y hay todas unas operaciones bancarias y extrabancarias mediante la cual se circulan con facturas unos comerciantes a otros y entonces el dinero contante y sonante puede ser sustituido por el dinero crediticio
por las promesas de pago, pues que los bancos desarrollan todo esto. Esta parte pues no nos vamos a detener. Eh, pero aparecen otras figuras que sí son muy interesantes, los títulos de deuda. Los prestatarios y los poseedores de dinero establecen una relación crediticia directa. Entonces puede ser el Estado, pueden ser unas grandes empresas, emiten títulos. Y entonces hay personas capitalistas en su gran mayoría, obviamente, ¿sí? Toman dinero, que prestan ese dinero, o sea que las grandes empresas y el Estado reciben dinero de ellos a cambio de un interés y a cambio del reembolso del dinero en un plazo dado. ¿Y qué recibe la persona que compra un título? Recibe, que invierte un dinero, que le presta un dinero al Estado, recibe un título. Lo que tiene es un título y es una operación de crédito en la que no necesariamente participan los bancos, aunque pueden participar los bancos. Entonces yo puedo tener dinero invertido en títulos del Estado, en títulos de alguna empresa que me renta una tasa de interés. Y en las acciones es un mecanismo parecido, no es exactamente igual, en el cual se consigue dinero en el mercado de capitales. El que compra acciones de una empresa determinada se convierte en un copropietario y al comprar la acción, al dar un dinero, recibe también un derecho, un título. Le da un cierto derecho, puede ir a unas asambleas, puede votar, tiene un derecho a recibir una participación en la ganancia. No hay derecho que le reembolsen el precio de las acciones. Y además, en el caso de las acciones, los intereses no son fijos, sino que dependen de los resultados del negocio. Y tanto uno como otro, los títulos de renta fija y las acciones se pueden vender en el mercado de capital. Fíjense que esas son otras formas de obtener dinero prestado, tienen sus particularidades. Pero además ocurre, y como lo plantea Marx con respecto a otros temas, estos se independizan también. Las acciones tienen un precio, ¿sí? Que es la cotización en la bolsa de valores. Pero en sentido estricto, dice Marx, pues no tienen un valor. Son derechos ¿a qué? A obtener o un interés o un dividendo. Yo tengo un monto determinado en acciones, tengo un monto determinado y tengo un derecho a que me paguen cada tanto un interés o a que me paguen un dividendo cada año. Bueno, va a depender de cómo se decrete en cada compañía. Entonces, esta es una relación que hasta el momento es sencilla y clara, pero resulta que las acciones y los títulos también se transan en el mercado. Pueden cambiar, pueden modificarse, ¿sí? Sus, entre comillas, precios, Marx no lo considera una categoría absurda, pero entre comillas, sus precios, por ejemplo, en el caso de las acciones, no es solo el dividendo actual, sino las expectativas, si la empresa va a crecer, si la empresa tiene perspectivas, ¿sí? Entonces hay unas expectativas sobre ganancias futuras y se genera una, entre comillas, duplicación, porque realmente es una duplicación aparente, como si hubiera dos capitales. Uno, yo tengo 100 millones invertido en acciones de una empresa, o tengo 100 millones en un título que le compré al Estado. Pero yo le di los 100 millones al Estado le entró esa plata, el Estado la gastó en gastos que hizo, gastó en funcionamiento, gastó en inversión, o la empresa cogió los 100 millones y los invirtió en su proceso productivo, y lo mismo con los 100 millones uno, pues multiplicado por miles de accionistas, bueno, hay una can. Entonces, no es que existan dos distintos, el de la empresa, ese capital está ya en la empresa y se volvió medios de producción, se volvió herramientas, máquinas locales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un capital real en funcionamiento. En el caso del Estado ni siquiera hay un capital real en funcionamiento, el Estado lo gastó, pero yo tengo un derecho. Yo tengo un derecho a obtener que me paguen nuevos intereses, tengo un derecho a que me... Claro, y ese título que yo tengo puede variar. Por eso lo llama capital ficticio, sobre todo, por ejemplo, a los títulos del Estado, ¿sí? ¿Son derechos que puedo hacer efectivos? Sí. Es ficticio en el sentido de que el capital real solamente se adelantó una vez y pasó a manos de los capitalistas activos. Yo ahora lo que tengo es un derecho. Y puede ser que por las expectativas del negocio, porque hay un exceso de demanda o de oferta de algunos títulos, porque hay unos especuladores tratando de jugar con los precios de las acciones, puede que lo que yo tengo varíe. Pero la empresa real sigue tal cual.
En principio no cambia. Hay oscilaciones de estos títulos que se dan en el mercado, pero que la empresa X sigue funcionando, su capital real sigue siendo el mismo. Pero en el caso del Estado, ese dinero que entregué se gastó, ahí no se invirtió. No se invirtió ni siquiera, ni siquiera es un capital, pero para mí es un capital. Para mí es un capital porque me genera un pago de un interés. Entonces, fíjense cómo ahí las categorías se invierten, pero para más pues las considera, hay unos capitales que son ficticios y hay unas aparentes duplicaciones y puede ocurrir que haya efectivamente unos grandes movimientos en esos mercados bursátiles, pero que no haya grandes cambios en las empresas. La empresa Argos sigue produciendo tal cual, pero su acción puede estar modificando, porque esas expectativas de ganancia pueden cambiar muchísimo, pueden cambiar las cotizaciones en bolsa, puede ocurrir que de un día se destruya, entre comillas, una cantidad de capital, que es lo que se destruyó, una cantidad de derechos, de títulos a una participación en ganancias futuras. Lo que se destruyó fue un derecho, una expectativa de una ganancia. Obviamente, eso puede tener implicaciones reales. Si, por ejemplo, alguien usó los títulos y las acciones para garantizar créditos, pues eso va a afectar a quienes tomaron esos créditos y eso puede afectar operaciones bancarias y puede llevar, en ciertos casos, determinados a situaciones de crisis bancaria. Pero hay una cierta autonomización de esos títulos de las acciones, ¿sí? Pero que son como una especie de duplicación del capital, porque yo lo tengo en mis cuentas, pero en lo real ya está invertido en una actividad en una empresa o se gastó por parte del Estado. Y entonces, el sistema crediticio, que más analiza en este capítulo, que son básicamente bancos y mercados de capital, ¿sí? No es que sea algo separado de la producción industrial. Hace parte de la producción industrial. El capital a interés surge de la circulación del capital industrial. El movimiento del capital industrial no es posible sin el crédito. El movimiento del capital industrial requiere el crédito porque se generan todos estos fondos permanentes que son reinvertidos. Yo no me di cuenta de la hora. Me va a tocar porque siempre queda bastante tema y ya van a ser las 11, bueno, las 8. Permítanme un segundo, pero no, es que sí, no vale la pena hacerlo porque vale la pena mirarlo con más calma. Entonces, voy a suspender aquí, me excuso, calculé mal y me emocioné aquí y no me fijé para haber hecho el corte en un momento más lógico. Alcanzamos a mirar si hay algunas preguntas. En la sesión siguiente vamos a ver la noción de la renta. La renta en el fondo, el precio de la tierra es una capitalización, es un capital ficticio también. Entonces va a ligar con esto último que estamos trabajando aquí y le podemos robar un poquito de tiempo a lo de la renta y empatamos allá. Discúlpenme, se me pasó el tiempo. Sí. Entonces suspendo aquí. Yo trato de retomar y hacer el empalme bien en la siguiente, que estábamos en el sistema crediticio. Pregunta Franci, ¿las cooperativas de trabajo asociado dentro de qué régimen de producción capitalista se pueden incluir? Franci, no le entiendo bien la pregunta. Hacen parte dentro del sistema de producción capitalista. Digamos, si usted piensa en la, en la sociedad capitalista colombiana, digamos, pensemos por el momento en la sociedad capitalista colombiana, que es un poco el mensaje que estaba planteando antes con respecto, por ejemplo, a los trabajadores aparentemente cuenta propia, independientes de la economía popular, etcétera. Eh, Están inmersos, todos estamos inmersos dentro del ciclo de circulación del capital, ¿sí? Todos estamos inmersos de una u otra forma y claro, de esas formas es importante mirar las formas concretas en las cuales estamos inmersos.
Y lo mismo las cooperativas en general también están inmersas y las cooperativas en general, que es el comentario que hace Marx a propósito de que tienen unas virtudes, muestran unas perspectivas de organización de la relación productiva distinta, pero tienen los defectos de la propia sociedad capitalista, están inmersas dentro de una relación de mercado, ¿sí? Dentro de una relación de ciclo de articulación comercial con empresas capitalistas. Entonces, una cooperativa de trabajo asociado, si nos limitamos a que son esas cooperativas que sirven para, digamos, se me olvidó la palabra exacta, para ofrecer mano de obra para coordinar servicios de trabajo a empresas capitalistas, pues hacen parte del modo de producción capitalista restringido, limitado, etcétera, etcétera, que opera en Colombia. Bueno, no hay más preguntas ni comentarios. No sé si alguien más quisiera hacer alguna. No sé si prefieran que alargáramos 10 minutos y redondeáramos lo que veníamos, es otra opción, ¿sí? De nada, Francia. O suspendemos ya aquí y en la próxima sesión terminamos de mirar algunos de estos aspectos del sistema crediticio, de las acciones y de los títulos. Me interesaba detenerme un poco en esto porque ese es otro de los terrenos, como el del capital a interés, donde se generan más estas ideas que más llama fetichistas o mistificaciones, ¿no? Es esa posibilidad de que hay una extraordinaria riqueza en la bolsa y de que de un momento a otro es posible enriquecerse, al mismo tiempo empobrecerse, y de que es algo que parecería estar alejado de las relaciones de producción. Con lo que Marx nos ha planteado hasta aquí, es para mí muy relevante, tratando de mostrar Marx, aparecen ciertas relaciones entre capitalistas y aparecen ciertas prácticas entre los capitalistas y aparecen ciertas figuras de esas relaciones de producción como el capital a interés que generan la impresión de que no tienen que ver directamente con el proceso productivo, sino que es un proceso en el cual se puede generar un excedente, un plusvalor en el cual puede haber enriquecimiento sin ningún vínculo con el sector productivo. Entonces, Marx está obviamente criticando eso, tratando de mostrar cómo el interés está vinculado claramente a todo el proceso de producción, pero hay unos elementos, hay unos mercados, se desarrolla así como se desarrolla el mercado de dinero como capital, se desarrolla el mercado de las acciones, el mercado de los títulos, que están dentro de ese mercado del capital a interés, del uso del crédito, y que cogen cierta autonomía y se alejan más y parecería que no están vinculados a los procesos reales de producción. Entonces es importante pues darle una mirada a eso porque ahí sí que hay como más magia y más fetichismo. Bueno, Tata, no hubo preguntas ni comentarios, entonces no, les propongo más bien para no estar de afán, que terminamos en la próxima sesión, unos 20 minutos con este tema, y pasamos a mirar el tema de la renta del suelo, la renta de la tierra. Con estos temas completaríamos todo lo que Marx viene planteando sobre la manera en la cual el plusvalor se transforma en una serie de categorías concretas y cotidianas. Nos falta la renta del suelo, que además tiene un interés particular. ¿Cómo es posible que tenga precio, es decir, aparentemente un valor, un objeto que no es producto del trabajo humano como la tierra? ¿Por qué? ¿Cómo? Es algo que más va a desarrollar en la sección siguiente. Y en la siguiente ya más hace unos resúmenes, unas aproximaciones a una mirada de conjunto de todo lo que ha hecho a lo largo de los tres tomos, que nos sirve mucho como para recapitular y hacer énfasis en los puntos centrales.
Y en la última sesión, pues veríamos lo de la teoría de la crisis. Bueno, sin más, Sergio, entonces les agradezco mucho a todas y a todos. Sergio y Laura, muchas gracias por todo el apoyo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos y todas pues, los asistentes, las asistentes en esta sesión. Nos veríamos, como decía Alberto, para hablar de la renta de la tierra el martes 15 de noviembre en el horario habitual de 6 a 8. Estaremos enviando, pues, por supuesto, la documentación y el link previamente a la sesión. Entonces, de nuevo, gracias a todos y todas y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, Sergio, Laura. Hasta luego, compañeras y compañeros. Muchas gracias.